El hijo de un multimillonario le tira café a una camarera negra. Lo que suceda después cambiará su vida para siempre. ¿Qué pasaría si el hijo de un multimillonario, que nunca ha enfrentado consecuencias en su vida, le tirara café a una camarera negra en un ataque de ira? Cole Grayson, de 28 años, era la personificación del privilegio. Nacido en la dinastía Grayson, un nombre sinónimo de rascacielos, gigantes tecnológicos e influencia política, vivió una vida donde la palabra no era un concepto desconocido. Sus días eran una mezcla de clubes privados, fiestas en yates y áticos con vistas al resplandeciente horizonte de la ciudad. En la bella Polk, su cafetería de lujo favorita, el personal sabía reservar su mesa junto a la ventana, servirle el espresso con una rodaja de limón y nunca interrumpir sus llamadas. Cole no veía a las personas que lo rodeaban como individuos. Eran extensiones de su mundo, que existían para hacer su vida fluida. No era malicioso por naturaleza. No planeaba menospreciar a nadie. Pero para Cole, el mundo era una jerarquía, y él se encontraba en la cima. Camareros, conductores, baristas, eran reemplazables, sus dificultades irrelevantes. La amabilidad era una formalidad. Una propina en un frasco o un breve gesto de asentimiento al portero. Cualquier cosa más profunda se sentía como una complicación innecesaria en una vida ya perfectamente organizada. Tasa Williams, de 24 años, se movía entre etiquetas con una gracia serena que desmentía su agotamiento. Sus rizos oscuros estaban recogidos en un moño impecable. Su uniforme estaba planchado a pesar de los turnos de 12 horas que hacía entre este trabajo y un restaurante al otro lado de la ciudad. La vida de Tasa era un juego de malabarismos. Mantenía a su madre, que luchaba contra una enfermedad crónica, y a su hermano menor, Jamal, que soñaba con la universidad, pero enfrentaba un futuro de incertidumbre financiera. Cada propina que ganaba era un paso para mantener a su familia a flote, un recordatorio del peso que llevaba encima. Esa mañana, la cafetería estaba abarrotada, el aire impregnado del aroma a café recién hecho y la charla de clientes adinerados. Tasa se movía entre las mesas, con la bandeja repleta de bebidas. Al acercarse a la mesa de Cole, un cliente distraído chocó con ella. La bandeja se inclinó y una taza de café salpicó la impecable camisa blanca de Cole, manchando la tela como tinta sobre papel. La cafetería quedó en silencio. Cole levantó la cabeza de golpe, con sus ojos azules encendidos. Se puso de pie, y su silla raspó ruidosamente contra el suelo de madera. «¿En serio?», gritó, con un eco en la voz. «¿Tienes idea de cuánto cuesta esta camisa? Vale más de lo que ganas en un mes». El corazón de Tasa se aceleró. Sus mejillas ardían de vergüenza. «Lo siento mucho, señor», dijo, con voz firme a pesar del escozor. «Fue un accidente. Déjame provocarte un accidente». La risa de Cole fue aguda, cortante. En un arrebato de ira, agarró su propia taza de café y le arrojó el contenido a Tasa. El líquido caliente le golpeó el pecho, empapándole el uniforme y quemándole la piel. Se oyeron jadeos por todo el café. Una mujer dejó caer el tenedor. Un hombre se incorporó a medias, sin saber si intervenir. Tasa se quedó paralizada, con las manos temblorosas mientras el café goteaba al suelo, formando un charco a sus pies. Por un instante, sus miradas se encontraron. Las brasas ardían de furia, su mandíbula apretada. Tasa contenía una tormenta de emociones. Dolor, humillación, pero también una silenciosa resiliencia. No gritó, no lloró. En cambio, tomó una servilleta, se limpió las manos y esbozó una pequeña sonrisa de dolor. «Te traeré otro café», dijo en voz baja, su voz apenas por encima de un susurro. Cole se burló, arrojando un fajo de billetes sobre la mesa antes de salir furioso, sus pasos resonando en él. Silencio atónito. El café estalló en susurros mientras Tasa volvía a su trabajo, con la mandíbula apretada y el corazón latiendo con fuerza. No podía permitirse el lujo de derrumbarse.
No allí, no ahora. Pero mientras limpiaba el desastre, sintió el peso de cada mirada, el escozor del café en la piel y la herida más profunda de verse reducida a nada frente a una sala llena de desconocidos. Cole no pensó en Tasa al salir del café. No pensó en ella mientras se ponía una camisa limpia en su ático ni mientras tomaba cócteles con amigos en un bar en la azotea esa noche. Pero cuando yacía en la cama esa noche, su rostro se le vino a la mente. Esos ojos, esa sonrisa, la forma en que no se inmutó. No era culpa. Todavía no. Era algo más. Algo extraño. Una incomodidad persistente, como una piedra en el zapato. A la mañana siguiente, Cole volvió a la Belle Époque. Se dijo a sí mismo que era costumbre, pero una parte de él quería ver la reacción de Tasa. ¿Se pondría seria? Que se queje. En cambio, lo atendió con la misma profesionalidad silenciosa, evitando los ojos de él. Sin enojo, sin disculpas, solo una serena eficiencia que lo inquietó más que cualquier arrebato. Dejó una propina más grande de lo habitual, pero se sintió vacía, como si intentara comprar un perdón que no se había ganado. Durante los siguientes días, el incidente se le pegó. Empezó a notar cosas que nunca había visto. El cansancio en los ojos de la barista al servirle el café. La forma en que el portero de su edificio se quedó de pie durante horas sin quejarse. Se preguntó sobre Tasa. ¿Quién era? ¿Por qué se había mantenido tan tranquila? Las preguntas lo asintieron, sacándolo de ahí, de su burbuja cuidadosamente construida. Inquieto, Cole deambuló por un barrio que nunca había visitado, una zona de clase trabajadora con aceras agrietadas, bodegas y carteles comunitarios pegados en las farolas. Se encontró en un centro comunitario, atraído por el sonido de voces que se extendían en el aire de la tarde. Dentro, un grupo discutía sobre problemas locales, escuelas con fondos insuficientes, desalojos, barreras sistémicas para las personas de color. Cole se quedó en la parte de atrás, invisible con su abrigo a medida. Por primera vez, escuchó historias que no encajaban con su mundo. Historias de familias desbordadas, de sueños postergados por las circunstancias, de resiliencia forjada en la lucha. Aprendió el nombre de Tasa por una compañera de trabajo en el café y la encontró en las redes sociales. Sus publicaciones eran escasas pero reveladoras. Una foto de ella con su hermano Jamal en un parque, con el pie de foto, manteniéndolo sonriendo. Otra mencionaba a su padre, fallecido años atrás. Me enseñó a mantener la cabeza en alto pase lo que pase. A Cole se le encogió el pecho. Pensó en su padre, Richard Grayson, un hombre que hablaba de su riqueza como testimonio de su propia brillantez, sin mencionar jamás las innumerables manos que la habían forjado. La incomodidad se convirtió en algo más pesado. Culpa, tal vez incluso vergüenza. Cole nunca había cuestionado su privilegio, pero ahora lo sentía como un peso, una deuda que nunca había reconocido. No sabía cómo solucionarlo, pero sabía que tenía que intentarlo. La vida de Cole se había definido por la tranquilidad, pero esto era diferente. El incidente con Tasa había desgarrado algo dentro de él, y no podía ignorarlo. Una disculpa no era suficiente. Se sentía demasiado insignificante, demasiado egoísta. Necesitaba hacer algo real, algo que importara más allá de su propia comodidad. Decidió crear un fondo de becas para estudiantes desfavorecidos, centrándose en aquellos de comunidades marginadas. No se trataba solo de Tasa. Se trataba de todas las personas que había ignorado toda su vida. Contrató a un equipo para diseñar el programa, pero los planes parecían estériles, ajenos a la realidad de las personas a las que debían ayudar. Cole se dio cuenta de que necesitaba a alguien que comprendiera esas realidades de primera mano. Volvió a la etiqueta, reemplazando su confianza habitual por algo más suave, más vulnerable. Cuando Tasa se acercó a su mesa, se puso de pie, con las manos inquietas. Tasa, te debo una disculpa, dijo en voz baja pero firme. Lo que hice estuvo mal, es inaceptable.
Intento corregirlo, no solo para ti, sino para los demás. Estoy creando un fondo de becas y me gustaría tu ayuda para asegurarme de que realmente marque la diferencia. Tasa entrecerró los ojos y cruzó los brazos. Había oído promesas como esta antes, gestos de gente adinerada que quería sentirse bien sin esforzarse de verdad. ¿Por qué yo?, preguntó con tono cortante. No me conoces. No sabes por lo que he pasado. Porque sí, dijo Cole. Sabes lo que es luchar por todo. Yo nunca he tenido que hacerlo. Necesito a alguien que se asegure de que esto no sea solo el proyecto vanidoso de otro rico. Tasa no respondió de inmediato. Aceptó reunirse con él más tarde, pero su escepticismo era palpable. Había aprendido a no confiar en gente como Cole, gente cuya riqueza los protegía de las consecuencias, cuyas disculpas a menudo venían con condiciones. Durante las siguientes semanas, Cole y Tasa se reunieron regularmente para dar forma al fondo de becas. Tasa era cautelosa, pero sus ideas fueron invaluables. Habló de estudiantes que no podían pagar las tasas de solicitud, de familias que veían la universidad como una quimera, de comunidades donde las barreras sistémicas eran tan reales como el aire que respiraban. Cole escuchó, su mundo se expandía con cada palabra. Por primera vez, vio la ciudad no como un patio de recreo, sino como un tapiz de luchas y triunfos que nunca había notado. Pero entonces llegó el giro que lo cambió todo. Una noche, mientras revisaban solicitudes en el centro comunitario, Tasa se quedó paralizada, con la mirada fija en un documento. Era un antiguo registro de empleo, un nombre vinculado a la familia Grayson. Le temblaba la voz al hablar. Mi padre trabajó para tu familia, Cole. Fue conserje en Grayson Towers durante 20 años. Trabajó hasta el cansancio, y tu familia le pagaba miserias. Murió sin nada, sin ahorros, sin seguridad, solo un cuerpo agotado por servir a gente como tú. A Cole se le revolvió el estómago. Nunca lo supo. Su padre siempre había pintado su riqueza como producto del ingenio. Pero ahora la verdad comenzaba a salir a la luz. El padre de Tasa y muchos otros habían sido la columna vertebral del imperio Grayson. Mal pagados, infravalorados, borrados de la historia. El dolor de Tasa no se limitaba al incidente del café. Se trataba de un legado de explotación, una herida que se extendía por generaciones. La revelación destrozó la frágil confianza de Tasa. Trabajar con Cole ya había sido bastante difícil, pero ahora lo sentía personal. Cada dólar que gastaba en el fondo de becas estaba ligado al trabajo de su padre, a los sacrificios de su familia. Quería alejarse para protegerse del dolor de revivir esa historia. Pero una parte de ella, la parte que la había mantenido con la cabeza en alto. Tras años de lucha, la instó a quedarse para asegurarse de que el fondo honrara a personas como su padre. Cole no podía permitir que terminara así. Fue a ver a su padre, Richard, al opulento estudio de la familia Grayson, con las paredes llenas de libros y premios que proclamaban el éxito. Háblame de los trabajadores, exigió Cole con voz temblorosa. Los que construyeron esta familia, como el padre de Tasa. El rostro de Richard se endureció, pero sus ojos delataron un destello de inquietud. Eran otros tiempos, dijo, con tono defensivo. Hicimos lo que teníamos que hacer para tener éxito. Todos tomamos atajos. Eso no es una excusa, replicó Cole. Se merecían algo mejor. Les debemos algo. La confrontación fue cruda y dolorosa. Richard admitió la verdad. El imperio Grayson se había construido a costa de trabajadores como el padre de Tasa. Personas a quienes se les pagaba lo mínimo, con sus contribuciones enterradas bajo el brillo de la riqueza. Por primera vez, Cole vio a su padre no como un titán, sino como un hombre cómplice de un sistema que priorizaba las ganancias sobre las personas. Fue un punto de inflexión que impulsó a Cole a actuar. Se sumergió en la historia de su familia, descubriendo historias de comunidades desplazadas, trabajadores mal pagados y acuerdos que priorizaban la riqueza sobre la justicia. Expandió sus esfuerzos más allá del fondo de becas.
Usó sus recursos para financiar programas comunitarios, apoyar a pequeñas empresas y crear oportunidades para quienes habían sido marginados. Se reunió con líderes comunitarios, escuchó sus necesidades y se comprometió con un cambio a largo plazo. No como un salvador, sino como alguien que intentaba escribir un error. Taza observó los esfuerzos de Cole desde la distancia. Con el corazón destrozado, vio cómo el centro comunitario recibía nuevos fondos, las pequeñas empresas a las que él ayudaba a mantenerse a flote, los estudiantes cuyas vidas habían cambiado gracias al fondo de becas. Poco a poco, su resentimiento comenzó a suavizarse. No porque perdonara a la familia Grayson, sino porque vio a Cole intentando ser diferente. Él no era perfecto, y ella no esperaba que lo fuera, pero él estaba presente, escuchando y aprendiendo. Ella continuó trabajando en el fondo de becas, guiándolo con su perspectiva. Cada reunión era un recordatorio de las dificultades de su padre, pero también una oportunidad para honrar su memoria. Instó a Cole a incluir programas de mentoría para abordar no solo las barreras financieras, sino también las emocionales y sociales que enfrentaban estudiantes como su hermano. Y Cole escuchó. Su privilegio ya no era un escudo, sino una herramienta que estaba aprendiendo a manejar con responsabilidad. Una noche, mientras revisaban las solicitudes, Taza compartió una historia que nunca le había contado a nadie. Cuando era niña, mi papá llegaba a casa exhausto, pero aún así se sentaba con Jamal y conmigo a ayudarnos con las tareas. Decía, sigan adelante pase lo que pase. El mundo no lo pondrá fácil, pero tú eres más fuerte. Lo hago por él. Cole asintió con un nudo en la garganta. Yo también intento hacer esto por él, dijo en voz baja. Y por ti. Taza no respondió, pero algo cambió. Vio al hombre detrás del privilegio, al que luchaba con sus propios defectos, intentando construir algo mejor. Un año después, el fondo de becas había transformado vidas. Estudiantes que nunca habían soñado con la universidad ahora estaban matriculados, apoyados por becas y programas de mentoría. El centro comunitario bullía con nuevos programas, tutorías extraescolares, capacitación laboral y subvenciones para pequeñas empresas. Cole se había convertido en una figura clave, no como benefactor, sino como compañero, aprendiendo tanto como daba. Taza también había cambiado. Se había inscrito en clases nocturnas para obtener un título en trabajo social y ayudar a otros como su familia. Su hermano, Jamal, cursaba su primer año de universidad. El fondo de becas cubría su matrícula. El dolor de las dificultades de su padre no había desaparecido, pero ya no la definía. Había encontrado la manera de canalizarlo hacia algo poderoso, algo esperanzador. Una fresca tarde de otoño, al concluir una reunión en el centro comunitario, Cole miró a Taza con la mirada firme. Gracias, dijo con la voz cargada de emoción, por darme la oportunidad de hacer esto bien, por enseñarme lo que importa. Taza sostuvo su mirada, con los ojos brillantes. No se trata de ti, Cole, dijo con voz suave pero firme. Se trata de ellos. Señaló con la cabeza a los estudiantes que estudiaban en mesas cercanas, con los rostros iluminados por la determinación. Pero lo estás intentando, y eso es más de lo que esperaba. Mientras Cole se alejaba, con las luces de la ciudad extendiéndose ante él, sintió el peso de su privilegio de otra manera. No como una carga, sino como una responsabilidad. Sabía que el viaje no había terminado ni para él ni para Taza. Aún quedaban heridas por sanar, sistemas por desmantelar, historias por descubrir. Pero por primera vez, sintió que formaba parte de algo más grande que él mismo. Taza se quedó en el centro comunitario, observando trabajar a los estudiantes. Pensó en su padre, en las noches en que volvía a casa exhausto pero sin desfallecer. Pensó en su hermano persiguiendo sus sueños. Y pensó en Cole, no en el hombre que le había tirado café, sino en el que se había quedado, que la había escuchado, que había cambiado. Su corazón seguía cauteloso. Oh Yush.
pero estaba lo suficientemente abierto como para dejar entrar la esperanza. De Indiana. Mientras cerraba el centro y salía al aire fresco de la noche, Taza sonrió, una sonrisa desprevenida. El mundo no era perfecto, y ellos tampoco, pero avanzaban, juntos, construyendo algo que honraba el pasado y prometía un futuro mejor. Y eso era suficiente.